Hola de nuevo, bienvenidos al curso. Bueno, otra de las opciones que podemos hacer efectivamente es cambiar o añadir algún nuevo componente hardware a la máquina. Y pasa un poco lo mismo que os comentaba en la parte de la configuración. Habrá propiedades que podré cambiar o no dependiendo si la máquina está encendida o apagada. Y también habrá determinado hardware que podré añadir o no en caliente si estoy trabajando con un entorno de vCenter, de vCenter, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis una prueba, si yo selecciono, por ejemplo, este Alpine que lo tengo activo y me voy, o entro dentro mejor, y me voy a editar, ¿vale? Aquí arriba tengo las opciones para poder añadir determinados dispositivos. Veis que por defecto me permite añadir un disco duro, agregar un adaptador de red o añadir otro dispositivo. Por ejemplo, si yo intento hacer esto, de agregar otro dispositivo, puedo ver que hay varias cosas que no están activas, que están desactivadas. ¿Por qué? Porque esta máquina virtual está encendida y por lo tanto hay algunos productos o algunos componentes que la máquina no sería capaz de hacer. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que para añadir este tipo de hardware, VMware confía en la máquina que hay por debajo, en el sistema operativo. Entonces podemos decir que si esa máquina no soporta o no le viene bien tener esto en caliente, pues no va a funcionar. Claro, si la tengo apagada no hay ningún problema. Para que veáis, voy ahora a una máquina que tenga apagada, por ejemplo este Fedora, lo edito, y si ahora le doy aquí a agregar otro dispositivo, pues podéis comprobar que ya sí que me salen bastantes cosas activas. Como os digo, hay distintas opciones que pueden que no aparezcan por las características o bien del SXI, del sistema operativo invitado, o porque no estoy en vCenter, en vCenter. Bueno, fijaros, ahora voy a hacer una pequeña prueba, pero realmente sobre esta pantalla volveremos cuando veamos la parte del almacenamiento, de la red y de opciones avanzadas. Ahora lo único que quiero es que veáis, por ejemplo, si yo quiero agregar un nuevo disco duro, me vengo aquí y lo primero que me va a preguntar es si quiero añadir un disco duro estándar, es decir, que lo va a crear él, o si quiero añadir un disco duro que ya existe. Esto es una opción muy interesante que veremos también posteriormente, donde yo puedo utilizar un disco que ha quedado otra máquina virtual o que tengo ahí que creé en su momento y lo puedo añadir como si fuera un disco normal a otra máquina. Esto es como si fuera de verdad, es decir, imaginar que tenéis un disco de una máquina que se ha estropeado, física, me refiero, una máquina de verdad, y ¿qué hacéis con ese disco? La enchufáis a otra, la configuráis para que sea accesible y ya está, o sea que la filosofía es muy parecida. Luego, hay distintas opciones que, como os comento, no están porque o bien la licencia de SXI no lo soporta o bien porque no estoy en vCenter y por lo tanto no serían capaces de hacer esa operación. Entonces yo aquí, pues por ejemplo, si quiero añadirle un nuevo disco duro a este equipo, ¿vale? Pues yo le podría dar aquí y se lo podría añadir. Ahora lo hacemos. Luego, ¿veis? Si pongo agregar adaptador de red, cuidado que aquí nos pregunta directamente, lo dais y voilà, ¿veis? Aquí he añadido un nuevo adaptador de red, ¿lo veis? Que pertenece a esto, que ya lo veremos posteriormente, lo que son las redes virtuales y los switches virtuales. Muchos de los productos que yo añado, muchos del hardware que yo añado, tiene opciones. Es decir, si yo le doy aquí a este iconito, podréis comprobar que para añadir este adaptador de red, él me ha puesto unas propiedades por defecto, ¿no? Me ha puesto unas propiedades, pues tipo de adaptador, dirección MAC, etcétera, que yo podría modificar si quisiera. ¿Lo veis? En este caso, pues le podría poner automático, manual. Bueno, aquí no me sale dirección MAC porque como es la primera vez y la tarjeta de red todavía no ha sido inicializada, no he arrancado la máquina virtual porque la tengo parada, pues no me aparece nada, ¿vale? Entonces, digamos que cada vez que añado un nuevo componente, no solo debo de preocuparme de añadir ese componente, sino que normalmente lo voy a añadir de esta forma, ¿no? Y cambiándole algunas propiedades, ¿de acuerdo? Como os digo, la parte de red o similar la vamos a ver posteriormente. También le puedo quitar hardware aquí. Si yo le doy esto, clacs, ¿veis? Me desaparece el adaptador de red que acabo de poner. Cuidado, que por ejemplo yo podría venir aquí y decir, oye, que no quiero controladora USB. Es decir, todos estos hardware que él pone de manera automática son hardware que ha creado en el momento de crear la máquina virtual y que pueden que estén bien, pero que a ti puede que no te interese alguno. A ver, evidentemente, CPU, memoria, disco duro tenéis que tener. Me refiero ya a dispositivos de este tipo, ¿no? Pues puerto serie, puerto paralelo o cosas así que podemos no querer. Por ejemplo, si yo quiero añadir un puerto paralelo, ¿veis? Pues aquí me va a poner qué puerto, qué configuración voy a tener, si lo pongo al entrar, y qué conexión. Esto de la conexión es porque le tengo que poner algún dispositivo de salida en un puerto paralelo porque tiene que emular una impresora, ¿vale? Por ahora no os preocupéis, voy a borrarlo
porque ahora mismo pues eso no lo podemos hacer porque no tenemos ningún dispositivo preparado. Pero como veis, cada uno de estos objetos que yo voy añadiendo, pues puede tener su propia configuración. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo añadiendo un nuevo disco duro. Entonces, para ello, esto me voy a salir a cancelar, para que no lo quiero, y voy a utilizar, por ejemplo, este que tengo activo, ¿vale? Voy a intentarlo, o lo vamos a hacer con una máquina que esté realmente funcionando. Entonces le voy a dar aquí a editar, le voy a decir que quiero añadir un nuevo disco duro, le quiero un nuevo disco duro estándar, ¿veis? Y se pone aquí abajo, ¿lo veis? Es decir, él no me pregunta, no me sale un asistente donde me diga de qué tamaño lo quieres y cómo lo quieres y no, directamente me aparece aquí abajo y yo aquí pues le tendré que poner las propiedades correspondientes que necesita. Por ejemplo, digo, no, mira, es que este disco es para hacer unas pruebecillas, va a ser un disco de 5 gigas. Y si le doy aquí al iconito, ¿veis? Me permite decir, bueno, ¿y dónde va a estar ubicado dentro del almacén de datos? Bueno, pues yo lo voy a dejar, como veis aquí, dentro de la propia máquina virtual, ¿vale? Que está dentro de mi almacén 1. Luego recordar que podéis ponerle el aprovisionado. Le voy a poner aprovisionado fino para que no utilice los 5 gigas. Porque si no, va a utilizar los 5 gigas. Va a crearlos con los 5 gigas ya preparados. Y aquí veis que tengo por recursos compartidos, límite, tal. Esto no lo vamos a ver ahora porque lo veremos en la parte del almacenamiento. Y lo único que me interesa aquí, evidentemente, es añadir este nuevo disco duro. Le doy a guardar y si todo es correcto, puedo comprobar aquí que ya lo tengo funcionando. Bien, una vez dicho esto, en bastantes casos, o en algunos casos, el hardware no solo vale con añadirlo a nivel de ESXi. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, esto es como si lo hiciéramos en verdad, en real. Es decir, imaginar que tú en una máquina de verdad, en un CentOS de verdad, en una máquina física, tú añades un nuevo disco duro. Normalmente, el sistema operativo invitado no va a actualizar y va a generar automáticamente todo lo necesario, sino que el sistema operativo invitado tendremos que decirle que tiene un nuevo disco duro y configurarlo, tanto en Windows como en Linux, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ahora me voy aquí a consola, le digo que quiero abrirlo en una pestaña nueva, entro dentro, ¿vale? Pues esto lo voy a hacer en un Linux. Los que conozcáis Linux perfecto, los que no, pues, en fin, tendréis que seguir un poco mis pasos. Normalmente en los Linux, cuando yo hago un ls/dev/sd asterisco, suelen aparecer los discos duros etiquetados como /dev sd y una letra. A es el primer disco, B es el segundo disco, etc. Y cuando aparece un numerito son las particiones de ese disco. ¿Vale? Entonces ahora voy a hacer un ejemplo que, bueno, los que ya conozcáis Linux seguro que lo habéis utilizado y los que solo manejáis Windows, pues por favor, mirad cómo se hace. ¿Veis? Él ya ha detectado que hay un segundo disco. El sistema operativo ha sido capaz de ver que ya tiene el SDB, que es el que le hemos añadido a través del hardware virtual. Pero no lo tiene configurado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo aquí lo que tendría que hacer, en el caso de los Linux, es hacer esto, fdisk/dev/sdb, que lo que hace es, digamos, formatear el disco para poder ser utilizado posteriormente. Entonces aquí lo que le digo es N, porque quiero una nueva partición, P, porque quiero una partición primaria, 1, porque quiero la primera. El primer sector es desde dónde empieza. Los discos, como ya sabéis, tienen ciertos sectores iniciales que no se pueden utilizar, pues desde el sector 2048. Y aquí por defecto me deja decir o hasta el final, o me pone en gigas, en no sé qué. Bueno, yo le voy a dar hasta el final porque para esta prueba esto no es un curso de, digamos, de añadir discos físicos, sino que veáis un poco cómo hace. Y luego, con W para write, escribo. ¿Lo veis? Entonces, si ahora ya hago un ls/dev/sdb, perdón, sd asterisco, veis que ya tengo, además del disco principal, disco sdb, tengo una partición sdb1. Bueno, no me quiero entretener mucho más con esto porque realmente, como veis, ya esto es algo de Linux, pero lo que quería transmitiros con esto es que, oye, no solo vale componer el hardware, sino que a veces, no en todo, porque hay hardware que se automatiza y se crea automáticamente y se configura automáticamente, pero hay veces que yo le tengo que decir al sistema operativo que tengo que hacer algo más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues bueno, pues yo creo que esto es un buen ejemplo y vamos al vídeo siguiente.